Em, Vamos a hablar de la segunda parte. Si ustedes recuerdan, la exposición de esta semana fue sobre motivación y emociones y nos quedamos en las emociones. Acabamos la motivación y vamos a hacer un repaso rápido de las emociones. Luego de clase, ustedes van a participar, por favor, en la jornada virtual que hay de la casa abierta, ¿sí? Las emociones, chicos, miren, no hay posibilidad de ser seres humanos sin emociones, ¿sí? Las emociones tienen una distinta preponderancia a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, cuando somos niños, las emociones es lo que más prima, ¿sí? Y eso tiene un sentido. Los teóricos de las emociones han teorizado al respecto y dicen que un niño tiene las emociones a flor de piel porque es su forma de expresión antes de poder conseguir todas las palabras necesarias para pasarlas por el pensamiento y el lenguaje. De eso ya vimos en algún momento de las clases anteriores, ¿no? Entonces, la emoción es parte fundamental de lo que nos constituye como ser humano. Sin embargo, la educación y sobre todo la cultura occidental ha tratado de disminuir su incidencia, su importancia, y un poco el sistema educativo busca eso, es decir, dejar de que, más bien, controlar que las emociones sean lo más importante que nos rija en la vida, ¿sí? La educación busca, de alguna manera, enseñar a las personas a reprimir, a encaminar las emociones y pone a la mente racional como preponderante, ¿ok? Entonces, sin embargo, hay esta dicotomía normalmente entre lo racional y lo emocional. Y por ejemplo, en este mundo machista, judeo-cristiano y patriarcal, dicen que las mujeres tenemos más las emociones a flor de piel, mientras que los hombres son más racionales. Ustedes saben que eso no es cierto, digamos, es un mito machista, ¿sí? Las emociones son parte de los hombres y de las mujeres. Y muchos hombres manejan de una manera poco adaptativa sus emociones, ¿no? Si no, no habría tanto feminicidio ni tanta violencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no es preponderante de los hombres la razón y de las mujeres lo emocional. Todos tenemos de razón y de emoción. Sin embargo, nuestra cultura ha priorizado la razón, todavía prioriza la razón por sobre las emociones, ¿ok? Las emociones, en cambio, nos permiten también de alguna manera conocer el mundo y nos motivan. Por eso, normalmente cuando hablamos pedagógicamente, las juntamos a la motivación. La emoción es quizás uno de los principales, si no el principal motivador del conocimiento. Lo que nos da curiosidad, lo que nos emociona, como decimos, es lo que nos llama, lo que nos motiva. Muy probablemente muchos de ustedes estudiaron psicología porque su emoción les llevó a estudiar psicología, esta curiosidad por entender qué les pasa a las personas dentro de la cabeza. Entonces, la emoción es uno de los impulsores más importantes que los seres humanos tenemos. ¿Qué es la emoción? La emoción es un conjunto de cambios fisiológicos, es decir, del cuerpo, cognitivos, del conocimiento, del pensamiento, subjetivos, es decir, la emoción no es patrimonio de todos y todos nos emocionamos de la misma manera. Cada uno nos emocionamos de una manera distinta, y motores. ¿Qué significa motores? Que tienen una implicación en el movimiento. Cuando hablamos de emoción, hay un movimiento obviamente de nuestro cuerpo, y puede que no sea un movimiento grande como salir corriendo en el caso de la emoción del miedo, ¿sí? Puede ser un movimiento imperceptible, ¿sí? Un movimiento de un gesto de la cara, pero toda emoción implica un movimiento, ¿sí? Que nace de la valoración de un estímulo, es decir, surge porque hay un estímulo y nuestro cerebro valora ese estímulo y lo convierte en emoción. Esta valoración puede ser consciente, es decir, te das cuenta
de que algo te emociona y puedes decir, a mí me emociona mucho el romance, las películas románticas me hacen llorar, o puede ser inconsciente. Hay algo que me produce que me muera de las iras y no sé qué es, ¿ok? Hay una valoración de nuestro cerebro de un estímulo externo a nosotros en un contexto determinado. Es decir, no es lo mismo una emoción, no se da la misma emoción en diferentes contextos. ¿Ok? Es muy posible que una situación genere una emoción de tristeza en determinado contexto y la misma situación en otro nos cause otro tipo de emoción. La emoción está muy vinculada con el contexto, porque normalmente de esos contextos es que surgen los estímulos que nos llevan a estos cambios fisiológicos, cognitivos y subjetivos. ¿Ok? Entonces, es muy importante, chicos, tomen en cuenta este concepto que seguramente algo de esto habrá en el examen. ¿Sí? Ya acabo de explicar cuáles son las funciones de las emociones. ¿Sí? La primera es una, pero no la principal, digamos, la primera en orden, por el orden aleatorio en el que he puesto, es una función adaptativa. Ya Charles Darwin, que está ahí en la foto, hablaba de que la emoción contribuye a la supervivencia y al éxito evolutivo, ¿sí? Si no tuviéramos miedo, chicos, no habría seres humanos, porque nos hubieran matado el tigre dientes de sable o quién sabe, no sé qué tipo de animal de la época de las cavernas, ¿sí? Es porque tuvimos miedo y nos escondimos que pudimos seguir vivos y reproducirnos y poder llegar hasta el siglo XXI. Entonces, tienen básicamente una función adaptativa, de permitirnos adaptarnos al medio, ¿sí? También tiene una función comunicativa, es decir, la emoción nos permite comunicar algo más allá de las palabras, porque como les dije hace un momento, la emoción implica un movimiento, por ejemplo, un gesto en la cara. Entonces, nos permite comunicar. Por eso es muy fácil decir, tú estás enojado y la persona dice, no, para nada, pero se le ve en la cara que hay una emoción, que hay un enojo. Entonces, tienen una función, primero adaptativa y segundo comunicativa, de comunicar lo que sentimos o pensamos. Y tercero, hay una función motivacional, es decir, las emociones nos llevan a movilizarnos, nos llevan a generar un proceso para conseguir determinada cosa, ¿sí? Nos permiten estar predispuestos para generar una acción. Entonces, tiene una función adaptativa, una función comunicativa y una función motivacional, ¿ok? ¿Cómo se clasifican las emociones? Y presten atención, chicos, porque esto es muy, muy interesante y me gustaría mucho que les motive para estudiar un poco más, porque lo que les puedo dar en esta clase es muy superficial sobre las emociones. Hay un teórico que se llama Plutchik, que habla de las emociones y que organizó, fue uno de los primeros que organizó las emociones básicas, ¿sí? Es decir, eh, Plutchik decía que hay emociones que son básicas y que son básicas porque todo ser humano las tiene, ¿de acuerdo? Hay otras emociones que son secundarias, dirá más adelante, que pueden ser vividas o percibidas de manera distinta, son más conceptuales. Pero estas emociones básicas están muy relacionadas con los estímulos del contexto y cómo estos estímulos desencadenan una respuesta de comportamiento. ¿Ok? Entonces, él mencionó que hay cinco emociones básicas, que son estas. El miedo, a ver, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emociones básicas, perdón. Este cuadrito es muy importante, así que ténganlo presente. Miedo, ira, alegría, tristeza, confianza, anticipación y sorpresa. ¿Sí? Y Plutchik lo que hizo en esta tabla es relacionar la emoción con un estímulo que lo desencadena. Por ejemplo, en el caso de la ira, el estímulo que desencadena la ira es un obstáculo de nuestro contexto, ¿sí? Además relaciona la emoción con un elemento de cognición, es decir, la ira se relaciona, por ejemplo, con un obstáculo y con un enemigo, es decir, hay algo que está contra mí y que se convierte en un obstáculo y que me genera ira. Y además
lo relaciona con un comportamiento. Plutchik sostiene que, por ejemplo, en el caso de la ira, el comportamiento relacionado es luchar o atacar, ¿sí? ¿Y cuál es la función fundamental de las emociones? En el caso de la ira es la destrucción del enemigo y la supervivencia. Entonces, miren qué interesante este esquema de cómo vincula este teórico la emoción con su estímulo, es decir, lo que lo gatilla, el elemento cognitivo que está asociado a ese estímulo, el comportamiento que genera ese estímulo y esa emoción genera un comportamiento y la función que tiene esa emoción para nuestra vida. Miren qué interesante. ¿Ok? Entonces, Plutchik es uno de los teóricos más interesantes para estudiar desde la perspectiva de la psicología las emociones. Es un avance porque fue uno de los primeros teóricos que logró catalogar las emociones que son tan intensas y tan difusas, logró ubicar estos 8 emociones que son fundamentales. ¿Ok? Entonces aquí yo les he puesto este cuadrito que también es interesante porque se ve la gradación, si están las 8 emociones básicas, pero cómo se van gradando de acuerdo a la intensidad en que sentimos la emoción. Hay otro modelo de clasificación de las emociones que es el modelo dimensional, ¿ok? Todos los estados afectivos pueden describirse a partir de dimensiones continuas y principales. Una dimensión tiene que ver con un valor que le damos cognitivamente a esta emoción. Si consideramos que una emoción es positiva o negativa, por ejemplo, y eso tiene que ver, chicos, antes de decirles el ejemplo, sobre todo con la cultura, porque la cultura es la que determina qué emoción es positiva. Por ejemplo, en nuestra cultura, la tristeza es una emoción negativa. ¿Por qué? Porque es considerado algo feo, algo malo. Entonces, estar triste es mal visto. Sin embargo, tiene una función fundamental la tristeza para nuestra adaptación. Necesitamos ponernos tristes de vez en cuando para poder vivir. ¿Ok? Entonces, sin embargo, por ejemplo, la alegría es una emoción considerada por nuestra cultura positiva. Es más, miren las publicidades en la tele y verán que el 90% de las personas que aparecen en la publicidad están alegres, felices, contentos. Hay una valoración, una supravaloración de la alegría. Hay un cantante que a mí me gusta mucho, que se llama Charly García, que decía que la alegría estaba sobrevalorada, ¿sí? Es decir, si no estás alegre, no estás en nada. Y la vida te da, perdón la expresión, pero te escupe en la cara cada día porque es complejo estar alegre siempre. Es más fácil estar triste. Digamos, es más lógico estar triste porque los contextos son complicados, ¿no? O sea, ¿cómo poder estar triste si se murió tu abuelo, tu papá, tu mamá en la pandemia, por ejemplo? ¿Cómo poder estar alegre si es que te quedaste sin trabajo? ¿Cómo poder estar alegre si pasaste encerrado 2 años y no has ido a la facultad donde estás estudiando? Entonces, la emoción está asociada a un valor que le damos, de positivo o de negativo, que está vinculado con la cultura. ¿No? Entonces, lo que sostiene el modelo dimensional es que las dimensiones pueden completarse con otras complementarias, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad que tienen las personas para controlar su emoción o con la compatibilidad de las emociones en cuanto a la norma social, ¿sí? Por ejemplo, todavía, o sea, el estar iracundo, el tener ira, no necesariamente es compatible con las normas de la sociedad. No es adecuado estar con iras, por ejemplo, cuando vas al trabajo, ¿sí? Entonces, hay otras categorías que complementan esta nivelación o esta dimensión de las emociones, ¿ok? Entonces, ustedes ven aquí este cuadrito, que unas coordenadas, en donde pueden ver la coordenada que va horizontalmente, va de desagradable a agradable en cuanto a la emoción, y la coordenada que va verticalmente va de desactivado a activado. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, los psicólogos vamos a ubicar en este espacio de coordenadas en qué lugar está una emoción de nuestro consultante y cómo lo valora.
La tristeza, por ejemplo, déjenme ver si hay un cuadro aquí, no. Podría estar valorada aquí, es decir, cuando es una tristeza pasiva, sería desagradable, porque está en el cuadrante izquierda inferior, desagradable desactivado, es decir, no lo lleva a una activación motora. Si, por ejemplo, tiene ira, probablemente la ira estaría aquí, desagradable activado, porque la ira te lleva a la acción. La felicidad, la alegría estaría acá, agradable activada, porque cuando estás alegre te motivas, ¿no? Y probablemente la sorpresa probablemente esté acá. Es agradable desactivado. Cuando estás sorprendido, te paralizas por un momento. Entonces, miren qué interesante esta forma de clasificar las emociones. ¿Sí? También hay un modelo categórico de la emoción. Estoy atrasada por un minuto, lo voy a hacer más rápido y luego ustedes se integran a la clase de la doctora Teresa Loma. El modelo categórico implica que las emociones están vinculadas a la realización de objetivos universales. ¿Qué significa un objetivo universal? Significa algo que todos los seres humanos estamos de acuerdo a llevar. Y este modelo categórico no ubica ocho emociones básicas como Plutchik, sino ubica 6 emociones básicas, que son estas, chicos: la ira, el miedo, el asco, la sorpresa, la alegría y la tristeza. ¿Ok? ¿Por qué son emociones básicas? Porque no importa la etnia, la cultura, el tiempo histórico, no importa si eres hombre o mujer, si eres niño o anciano, vas a sentir estas 6 emociones, no importa de qué cultura vengas. En todas las culturas estas emociones son patentes, por eso es que son emociones básicas, ¿ok? Finalmente, chicos, creo que sí, finalmente. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? A veces se lo confunde, pero no es lo mismo, ¿ok? Los sentimientos tienen que ver con sobre todo con una perseverancia en el tiempo. Es decir, la emoción, una de las características de la emoción es que tiene un aparecimiento rápido, espontáneo, pero además desaparece rápidamente. Es decir, no es algo que se mantiene en el tiempo, mientras que el sentimiento va surgiendo paulatinamente y se mantiene en el tiempo. ¿Ok? Eso es básicamente la diferencia, ¿sí? Entonces, para que haya sentimiento, tiene que haber otros elementos que están vinculados con lo racional y con el aprendizaje, mientras que la emoción es un elemento que sale espontáneamente y que está vinculado con una respuesta a un determinado estímulo. ¿Una emoción se puede transformar en sentimiento? Sí, cuando tiene una larga duración. Por ejemplo, ¿sí? La emoción puede ser la alegría, pero el amor es un sentimiento, porque el amor se mantiene a lo largo del tiempo, ¿sí? Algunos teóricos llaman a los sentimientos emociones secundarias, comportamentales o sociales, porque surgen de la combinación de las emociones primarias. Por ejemplo, en el amor suele haber una combinación de emociones que se relacionan en determinada persona para que surja el amor. ¿De acuerdo? Pero normalmente no se conoce tanto, o sea, no se trabaja tanto con emociones secundarias como con sentimientos cuando hablamos de estas emociones que han perdurado en el tiempo. Por ejemplo, emociones secundarias o sentimientos son la envidia, la vergüenza, la resignación, los celos, la esperanza, el ansia, la nostalgia, el remordimiento, la decepción. ¿Sí? Miren lo que dice ahí. Todos sentimos miedo al ver un oso. El miedo es la emoción, aunque en diferentes grados. No todos experimentan vergüenza o celos ante un mismo estímulo. Eso es también otra de las diferencias. Todos sentimos el mismo tipo de emoción. Vemos
un animal que nos puede atacar y todos sentimos miedo, ¿sí? Lo que diferencia es cuánto miedo sentimos. Pero vergüenza o celos va a depender de cada circunstancia. Es decir, hay gente que no es tan celosa y que no siente celos, sencillamente. Pero hay gente que sí lo es. Entonces ahí vemos otra diferencia entre emoción y sentimientos. ¿Ok? Ustedes cuando vayan a revisar las diapositivas van a ver que hay un poco más de contenido, ¿no? La emoción nos sirve sobre todo para, ya vimos que tiene una función adaptativa, una función comunicativa, una función de motivación y también nos sirve para la toma de decisiones. Es decir, las emociones tienen una fuerte implicación en la toma de decisiones. Los terapeutas les decimos a nuestros consultantes, por ejemplo, que no tomen decisiones cuando están metidos en la emoción. Hay una bronca entre marido y mujer, están muertos de iras los dos, ¿sí? No se pueden ver, tienen ganas de matarse el uno al otro, no es momento para decidir divorciarse. La decisión se toma cuando la emoción ha bajado, cuando se hace de una manera más racional. Porque tomar decisiones en momentos emotivos normalmente genera la toma de decisiones malas, o sea, malas decisiones, ¿sí? Y además hay una suerte de lo que se llama marcadores somáticos, que son las evidencias en nuestro cuerpo que generan la emoción, ¿ok? Entonces, los marcadores somáticos ayudan, que surgen con la emoción, ayudan también a la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando hablamos de corazonadas, de intuición, es nuestra emoción que se refleja en una sensación en el cuerpo, ¿ok? Y nos pueden ayudar a tomar decisiones también, ¿ok? Lo de la anatomía de la emoción ustedes lo van a aprender más profundamente en las siguientes semestres. Me quiero detener un poco en esto de las emociones básicas, que se vinculan las unas con las otras, ¿no? Por ejemplo, el miedo, una persona que no tiene miedo no es un ser humano. Sí, es muy importante tener claro que lo que sucede es que no todo nos produce miedo a todos, ¿no? Pero el miedo es un mecanismo muy adaptativo que favorece a la supervivencia de la especie, ¿sí? Este señor que está aquí a la derecha es Paul Ekman y lo traigo a la clase, chicos, porque Paul Ekman es uno de los teóricos más de las emociones más conocidos en el mundo contemporáneo, ¿sí? Le han pedido que sea consultor para realizar películas. Ustedes seguramente han de haber visto, y me parece que en la exposición había alguno de los gráficos, han de haber visto esa película que se llama Inside Out, o en español se llamaba Intensamente. Fue Paul Ekman el que asesoró al director de la película Intensamente para trabajar la película. Y muchas series de televisión y muchas películas le piden que les asesore, porque este es un teórico que trabajó con los marcadores somáticos menos evidentes en cuanto a la emoción. Él fue uno de los que es uno de los que teoriza sobre cómo la emoción se refleja en nuestro cuerpo, pero no desde una perspectiva de la salud o la enfermedad, sino de la comunicación. Es decir, cómo la emoción comunica, ¿sí? Sí, incluso muchas veces involuntariamente lo que estamos sintiendo, como un automatismo, ¿no? Entonces, Paul Ekman habla, por ejemplo, de este tipo de rasgos en la cara, ¿sí? Cómo se refleja, por ejemplo, que alguien tiene miedo o ansiedad. Miren el rostro de este chico y van a ver, ¿no? Paul Ekman teorizó que en todas las culturas, cuando alguien tiene una expresión en donde se elevan, por ejemplo, y se contraen las cejas, se elevan los párpados, hay una tensión en los labios y la boca puede estar abierta, es un signo, un marcador somático de que hay miedo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre miedo y ansiedad? El miedo se siente por algo definido, mientras que la ansiedad se siente por algo indefinido. No sabemos qué es lo que sentimos, por qué nos da miedo.
o que nos genera esta reacción. ¿Sí? La ira también tiene otros marcadores somáticos y son estos, miren. Descenso y contracción de las cejas, labios tensos y apretados, dilatación de las fosas nasales, párpados entrecerrados. No importa de qué región del mundo eres, cuando alguien siente ira, se ve así, ¿de acuerdo? El asco. El asco tiene estos marcadores somáticos: cejas contraídas, labios apretados hacia abajo y ojos cerrados. No importa si eres hombre o mujer, vas a hacer esta expresión cuando tienes asco, ¿no? La alegría. La alegría tiene otras expresiones, otros marcadores somáticos que son universales. No importa de qué lugar del mundo seas. Una elevación de las mejillas y de la comisura labial, formación de arrugas en la piel de abajo del párpado inferior por la contracción de los músculos. Esta contracción origina una sonrisa, ¿sí? No importa en qué lugar del mundo estás, esos son los marcadores somáticos. La tristeza, miren, mirada apagada, piel alrededor de las cejas formando un triángulo, comisura de los labios descendientes, aumento del ritmo cardíaco, cambios tenues en la temperatura de las manos. ¿Sí? Paul Ekman habla de que si tú ves esta cara, no importa en qué lugar del mundo estés, vas a saber que esa persona tiene tristeza. Y finalmente la sorpresa, ¿no? Cejas elevadas y arqueadas, la piel se estira, los párpados quedan abiertos, la mandíbula suele descender con una expresión de boca abierta, ¿sí? Es interesante porque todas las emociones primarias, básicas, tienen esos marcadores. ¿Qué pasa con las emociones sociales o sentimientos o secundarias? Los marcadores son distintos, ¿sí? No hay la capacidad de poner marcadores específicos, porque cada uno genera gestos o movimientos específicos de lo que está sintiendo. Entonces, las emociones secundarias son más difíciles de catalogar o de reconocer, porque las caras o los gestos que hacemos son bastante diferentes, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Preguntas, chicos, antes de irnos. Esta semana no van a tener tarea. Preguntas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Este lunes vamos a tener la última exposición y confiemos en que logre hablar de la personalidad en la misma clase. ¿De acuerdo? Y también, ¿las hormonas influyen sobre las emociones o sentimientos? Claro que sí. Eso sería un estímulo, Karen, sería un estímulo interno. Recuerda que en algún momento hablamos de que hay estímulos externos e estímulos internos, ¿no? Las hormonas tienen un papel bastante importante en los estímulos. Hablamos de la serotonina, de la dopamina, ¿sí? Tienen que ver con la emoción. Cuando vemos algo que nos genera, vemos algo, un estímulo, y ese estímulo nos genera placer, está interviniendo la dopamina en ello. ¿Ok? Entonces sí, tienen una fuerte influencia. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les estaba diciendo, el lunes la exposición, las dos exposiciones finales, ojalá logre yo también resumir nuestra clase, porque quiero darles algunas pautas de lo que va a ser el examen final. Y hay que definir un día de la subsiguiente semana para, perdonen un segundo, para dar el examen final. ¿Y por qué les digo esto? Es su primera experiencia dando exámenes finales en la facultad y en la plataforma, suele colapsarse. Entonces hay que ver si es posible dentro de nuestro horario de clase y si no, hay que buscar un horario alternativo para que puedan dar su examen en el aula virtual, ¿ok? Es un examen que, bueno, ya les explicaré el lunes en qué consiste, ¿sí? Lo importante es, por favor, entonces, que todos estén presentes el lunes a las 7:30 para poder rápidamente empezar con las exposiciones y terminar nuestro semestre.
¿Alguna pregunta, chicos? Final.